jóvenes tenemos sentido de pertenencia y de verdad que es importante conocer nuestro origen, conocer cómo todo ha sido guiado, así como el pueblo de Dios en el tiempo antiguo tuvo toda esta travesía por el desierto y bueno, todo lo que los acontecimientos que vimos. Es una alegría también que el pueblo de Dios en estos tiempos también ha tenido esa mano guiadora de Dios en cada proyecto que cada hombre y mujer emprendió para que la obra hoy día continúe a flote. Bueno, pues quiero antes dirigirme en una oración, así que les invito para que oremos. Padre Santo, en este momento te damos muchas gracias por tus bendiciones, entre ellas el darnos la vida en este día, poner en nuestro corazón el deseo de buscarte, de ser diligente, Señor, en el estudio de tu palabra, en el estudio, Señor, de esa historia maravillosa que a lo largo de los siglos nos ha mostrado, Señor, que has tenido un propósito especial con este pueblo hermoso adventista. Así que permite, Señor, que podamos entender, comprender cada suceso que realmente fue muy importante y que hoy día eso repercuta también en nuestros corazones y pueda hacer ese llamado especial de acuerdo al talento, al don que nos has dado, Señor, para que tu obra siga adelante y que nosotros tengamos ese honor de trabajar, de unir nuestras fuerzas para poderte honrar, Señor, y poder hacer tu voluntad siempre. Dirígenos con tu Santo Espíritu en esta mañana para que hables tú, Señor, en nuestros corazones, nuestras mentes sean impresionados, Señor, por estos hermosos testimonios. Y gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como les venía diciendo, la idea es que vamos a continuar profundizando en el capítulo 18. Ayer nuestra querida hermanita estuvo hablando acerca de la providencia de Dios en la obra de las publicaciones. Una obra que sin duda, pues a todos nos ha cautivado bastante porque hoy día esa obra la vemos eh, firme, en pie en nuestra iglesia. Y también hemos visto que dentro de esta obra de las publicaciones también surge el colportaje, ¿sí? Que es como esa otra extensión de las publicaciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que ayer nuestra hermanita estuvo comentándonos. Básicamente nos damos cuenta que pues el pionero allí, el líder, el pastor White, que fue quien siempre estuvo en esa gran disposición y el Señor le utilizó como ese gran instrumento para este gran proyecto. Y empezamos a ver que se toman esas iniciativas de publicación con una revista, ¿no? La revista del Segundo Advenimiento y Heraldo del Sábado, que fue una de las primeras publicaciones. Allí en la medida que se fue desarrollando este ministerio, pues se reconocen grandes predicadores que aparece allí Andrews y allí su mensaje que realmente pues hasta hoy día ha dejado un legado muy especial porque fue un instrumento del Señor. También vimos cómo esa obra de que las personas se desprendían del tema material y vendían sus granjas para ayudar la obra. Vimos como la amplitud en sedes. Vemos que no solamente ya se tuvo como el propósito de publicar una revista, sino que ya se pensó en publicar folletos. Y allí incluso quienes hemos visto el libro, encontramos como la primera prensa en la que se empezó este gran trabajo. También vimos que se iban uniendo grandes personajes, hermanos como Amadón, Stowell, Warren y Smith. Entonces, ellos fueron personas que estuvieron allí presentes en la oficina para trabajar todo lo relacionado con este tema de la publicación. También vemos a Kellogg, a Henry, que también como ejemplo de que ellos vendieron sus granjas, dieron sus recursos para que esta obra
siguiera avanzando y empezó pues a promoverse periódicos, libros y allí básicamente empezamos a ver también cómo se empezaron a hacer reuniones y se empezó a abrir la obra en otros lugares. Entonces encontramos allí en una casa de Bath Creek, donde empezó eh, a funcionar, digamos, no solamente el tema de publicación, sino que las personas tenían también como esa intención de seguir conociendo y en la medida que la persona empezaba a sentir interés por conocer, pues obviamente el Ministerio de Publicación cogió mucho más fuerza porque pues es importante tener el material para leerlo. También nos dimos cuenta que empezaron a contar y vieron como una necesidad tener una prensa mecánica a vapor y pues todo se fue dando, todo fue apareciendo por gracias a que Dios siempre va dirigiendo esta obra y Él va colocando en el corazón de las personas el querer apoyar, el querer aportar. Algo que a mí me impresiona y de este Ministerio de Publicación y de la organización de la Iglesia Adventista, a diferencia de las iglesias, de otras iglesias cristianas, es que el sistema para que nosotros como iglesia crezcamos no es quizá vendiendo tamales, no es quizá vendiendo gallinas o haciendo rifas, bueno, haciendo actividades, sino que vemos que dentro del plan de Dios es que la persona por su propia voluntad dé donaciones y desde ahí es el método que siempre se ha utilizado y ha hecho que la obra del Señor crezca. Por ejemplo, en este caso de las publicaciones, nos hemos dado cuenta que las personas incluso se despojan de sus bienes terrenales y dicen, no, prometemos esto y bueno, tenemos este dinero, creemos en este proyecto, avancemos. Y básicamente sobre ese principio es que la iglesia se ha organizado y hasta hoy día desde nuestras iglesias mantenemos esa misma idea de que si queremos hacer un proyecto, entonces, bueno, ¿qué tengo para ofrecer, para aportar en ese proyecto desde mi donación? Sí, básicamente veo que es algo clave y algo que no debe pues como desaparecer y que quizá en nuestra mente como líderes siempre esté ese principio, ¿no? Porque a veces uno quiere que no vamos a hacer tal proyecto, vamos a arreglar, vamos a remodelar, vamos a hacer tal cosa, pero entonces los recursos, sí, y sencillamente es fácil. De lo que yo tengo doy y vamos a avanzar, vamos adelante. Bueno, aquí pues para el día de hoy vamos a continuar, quedamos en la mitad del capítulo 18 y vamos a mirar cómo continúa este ministerio de publicación. Resulta que pues ya teniendo una oficina de la Review era un depósito seguro. Vamos a mirar allí en este lugar en la review del 13 de agosto de 1858 se presentó por primera vez la idea de que nuestro pueblo hiciera de la oficina un lugar de depósito para sus recursos excedentes. Eso también me pareció pues fabuloso, ¿no? El Señor cómo ilumina, impresiona la mente del hombre para organizarse y dice que las personas que tenían dinero y que no tenían que usarlo de inmediato podían depositarlo en esa oficina con la opción de retirarlo en cualquier momento según lo necesitaran y dando así a la oficina el beneficio de usar el dinero entre tanto. Esta sugerencia puesta en práctica dio a la obra una mayor fortaleza financiera. Entonces, esta es una gran idea que surge donde esta casa se convierte en ese lugar de seguridad en sus recursos. Si usted no está usando ese recurso, no lo deje debajo del colchón, sino que tráigalo aquí a la oficina y seguimos entonces ampliando la obra, pero si usted necesita su dinero, de inmediato se le entrega. Entonces, qué bonito como tener esa tranquilidad donde uno llega y dice, bueno, aquí tengo mi dinero, entonces está haciendo como dos propósitos en uno, ¿no? Porque pues se beneficiaba la oficina con el Ministerio de Publicación y la persona pues también de alguna manera tenía seguridad de que allí su dinero estaba seguro y cuando quisiera pues entonces lo tendría para disponer de él. Desde ese tiempo hasta ahora, o sea, desde 1905 estamos hablando, ninguna persona perdió siquiera $1 prestado
Así nuestras casas editoras o dejó de recibir eh, siquiera $1 prestado así a nuestras casas editoras, o sea, no hubo problema en ese sentido. O dejó de recibir su dinero cuando lo pidió. Entonces había como esa tranquilidad. Los sinceros y reflexivos han llegado a considerar nuestras oficinas de publicación un lugar seguro, aún para depositar sus recursos excedentes en vez de hacerlo en los bancos que a menudo fallan. Y yo creo que esa es una preocupación que hasta hoy día nos preocupa, ¿no? Pero allí, para este tiempo, no lo era. Los bancos tienen un crédito mundano, mientras que nuestras casas publicadoras tienen la fortaleza de toda la denominación como su respaldo. Luego se organiza la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. La Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día se organizó el 3 de mayo de 1861 y se enviaron circulares solicitando suscriptores de acciones a razón de $10 por acción. En 2 semanas se anunció que habían reunido un capital de $4,080. Entonces miremos cómo esta obra prosperaba y progresaba de una forma maravillosa. Comenzando el 11 de junio de ese año, la Review fue publicada por la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. El primer edificio de oficinas levantado por la asociación estaba ubicado en la esquina sudeste de las calles Main y Washington, y el edificio viejo de madera fue llevado a la calle Kalamazoo. La estructura tenía 2 pisos de altura y paredes de ladrillos. Tenía la forma de una cruz griega y miraba hacia el norte sobre la calle Main. La medida de este-oeste era de 13,2 metros, o sea, 44 pies, y de norte a sur era de 21,6 metros, 72 pies. Entonces, allí ya vemos cómo se cuenta ya con esta asociación y con esta estructura que tenía 2 pisos, y vemos cómo la obra sigue en aumento. Las primeras publicaciones en otras lenguas. Este es algo muy importante, y es que la obra de publicaciones no solamente se limitó a lo local, quizá ahí a la zona donde estaban, sino que ahora se ambicionó a que estas publicaciones estuviesen publicadas en otras lenguas. Paso a paso el mensaje avanzaba y cada movimiento agresivo tendía a fortalecer y consolidar la obra. En este momento, nuestra casa publicadora producía 5 panfletos en lenguas extranjeras, 3 en danés, noruego y 2 en francés. Así se comenzó a imprimir para países extranjeros. Con el constante aumento de feligreses hubo un crecimiento estable y continuado en las finanzas. Esto lo indica el informe en la Review del 16 de mayo de 1863, donde el secretario de la asociación presentó una declaración de todo lo recibido. Entonces allí nos damos cuenta que pues él da un informe donde se muestra todo el tema en acciones y donaciones que tenía la asociación hasta la fecha, todo lo que se recibió en la oficina en Rochester, también en material adicional, en fondos de libros y también en la prensa mecánica y la máquina de vapor, todo para un total de 15,229.13 millones de dólares. Entonces, el secretario dice además que una estimación razonable de la propiedad de la asociación fija su valor en no menos de $20,000, que es casi 5,000 más que lo que costó a los amigos de la causa. Esto habla bien acerca de la integridad y fidelidad del hermano White y los que han estado asociados con él en la oficina de la Review, ese Walter, secretario. Entonces acá esto es muy alentador, hermanos, porque vemos, a mí de verdad que algo que me cautivó mucho al leer esta parte fue que siempre se mantuvo esa integridad en el hermano White. O sea, nunca hubo en él ningún interés, tanto dinero que se movió, porque fue algo muy estable, fue algo que el Señor bendijo, cada vez la obra crecía y más, alcanzaba personas, pero económicamente era muy rentable, ¿sí? Entonces, nunca en él se vio ese deseo de aprovecharse de eso o de coger algo de más, ¿sí?
Y lastimosamente hoy día una de las cuestiones que uno ve en el ámbito cristiano, ¿no? Es como esa ambición al tema económico. Y vemos cómo esta obra que el Señor hizo a través de la publicación y donde se manejó generosas cantidades de dinero, los hombres que él utilizó nunca tuvieron ese problema, ¿sí? Yo digo que eso es una virtud y algo de integridad que nosotros también debemos siempre tener y caracterizarnos como ese pueblo especial donde los recursos son del Señor y nosotros tenemos que velar por ellos, cuidar por ellos y nunca pensar en sacar provecho de, ¿sí? Entonces me pareció algo muy interesante. Transferencia de la review a la asociación, a la asociación. Debido a que estos resultados de la obra de publicaciones se habían producido mediante las difíciles labores y sacrificios del pastor White, las ganancias surgidas de ella virtualmente le pertenecían a él, pues el excedente se debía en verdad a su abnegación, su tacto en los negocios y su administración cuidadosa. Pero miren esto tan bonito. Pero en lugar de reclamar ese beneficio, o siquiera parte de él, alegremente lo transfirió enteramente a la iglesia. Y más que eso, cuando la asociación, después de su organización, votó que se le pagara $6 por semana por los servicios prestados, él solamente aceptó $4 por semana. Entonces siempre él estuvo como con esa disposición, con ese deseo dar, de no quitar, sino por el contrario, de dar. Eh, es más, yo creo que si él no, él aceptó esto porque pues igual ese era su empleo, ¿no? Pero yo creo que si él hubiese tenido de pronto otras entradas, él diría, no, yo lo entrego todo. Entonces, qué hermoso cómo se despoja uno de este tema material y la obra del Señor, pues todo se le entrega. Un periódico en la costa del Pacífico. Aquí vemos otro gran experiencia allí para este Ministerio de Publicaciones y es que ya llegó una revista a la costa del Pacífico. Dice que para el año de 1874, el 21 de abril, había un artículo del pastor White en el que hablaba de la obra en la costa del Pacífico. Afirmaba que allí pronto habría demanda por el establecimiento de un periódico semanal dedicado a los intereses de la causa en aquella costa. Poco después de esto se abrió el camino para comprar una pequeña cantidad de moldes tipográficos y materiales en Hopland, con los cuales en el mes de junio comenzó un periódico quincenal llamado Señales de los Tiempos. Entonces, bueno, allí dice que se reúnen recursos después de imprimir 6 números de Zinc. El pastor White regresó a este solicitando a la Asociación de California que hiciera provisiones para la publicación del periódico. En la sesión de la Asociación General del 15 de agosto de 1874 se hizo la propuesta de que los hermanos de este reunieran $6,000 con los cuales comprar una prensa, máquina a vapor y tipografía para la oficina de Sims y que los hermanos de la costa del Pacífico reunieran $4,000 para comprar el lugar y erigir un edificio adecuado para una oficina. El pastor George Butler, en ese tiempo miembro de la Junta de la Asociación General, asistió a la reunión campestre en California y presentó la propuesta a los hermanos. Y dice que el 11 de octubre de 1874, ellos respondieron al llamado prometiendo una suma de 19,414 en moneda. Entonces allí nos damos cuenta por fe cómo se avanzaba y cómo el Señor colocaba en los corazones de los hermanos ese deseo de seguir avanzando. Se establece la Pacific Press. El 2 de febrero de 1875, el pastor Jaime White y su esposa, acompañados por el pastor Wahoner y otros obreros eficientes, llegaron a Hotland. El 12 del mismo mes se citó a una reunión especial de la Asociación de California para considerar un lugar sobre el cual levantar edificios para la oficina de Zinc of the Times. Después de la deliberación, se tomó la decisión de comprar lotes en la parte occidental de la calle de Castro, entre las calles 11 y 12. Y dice que el mismo día el pastor White y Juan Morrison compraron esos lotes, haciendo la escritura a sus propios nombres,
con el entendimiento que cuando se formara allí la asociación, ellos traspasarían el título de tanta tierra como se considerara necesaria para el uso de la corporación. Entonces, qué bonito, seguimos mirando esa integridad tan grande en estos hombres. Y miren que a veces se les dio a ellos esa responsabilidad grande en este propósito, en este Ministerio de las Publicaciones, y en nuestra vida también ocurre eso. Yo he visto, por ejemplo, a mi esposo, se le ha dado como esa confianza de, el tío tuvo algunos inconvenientes, algunas situaciones, porque pues obviamente allí los negocios en el mundo son complejos, y él por hacer un favor, entonces tenía sus propiedades, casi las pierde, entonces él necesitaba proteger pues sus bienes, porque era todo lo que había construido, y él confió sus bienes, confió transferir sus propiedades a él para que allá se pudiera solucionar allá esa situación que otras personas habían hecho mal y bueno, todo este tema, y se le dio esa confianza, o sea, y es qué bonito que en nuestro común diario también se dé esa confianza de que, bueno, a usted le voy a poner en estas propiedades, guárdemelas así, y tener la capacidad también de decir, bueno, estoy haciendo un favor, pero entonces también voy a regresar eso, ¿sí? Eso no es algo mío. Y miremos ellos con ese compromiso, se les dio esos títulos, pero entonces ellos tenían ese entendimiento de que tan pronto ellos pudieran formar la asociación allí, ellos regresarían eso. Entonces, qué bonito pensar desde ese punto. El 1 de abril de 1875 se formó la Asociación Publicadora del Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día en Hobland, con un capital fijado en $28.000. La porción central de los lotes sobre la calle Castro fue, según el convenio, traspasado a la asociación, y se construyó de inmediato un edificio, la forma y el tamaño del cual eran los mismos como los de la oficina levantada en Battle Creek, excepto que el de Hobland fue construido de madera en lugar de ladrillos. Cuando este edificio estuvo listo para ocuparse, Sign of the Times fue trasladado a su nuevo domicilio el viernes 27 de agosto de 1875. Entonces, pues allí vemos cómo las cosas se estaban dando, y ahora ya tenían pues eso que se habían propuesto ya, el Señor había de alguna manera provisto. Así hubiese tocado como ocurrió aquí, ese edificio en madera, pero entonces eso era algo pues maravilloso, ¿sí? Mudanza a Mountain View. En ese edificio la publicación de periódicos y libros se llevó adelante con éxito hasta 1904, cuando se hicieron arreglos para mudar la planta impresora al campo. La razón para hacer este cambio la dio el gerente de la Pacific Press con estas palabras: por años la administración de la Pacific Press Publishing Company ha sentido que la tierra ahora ocupada por su casa publicadora es demasiado valiosa y la superficie está demasiado apretada. En el centro de una gran ciudad, en un distrito residencial, para propósitos fabriles, y que sería sabio de muchas maneras buscar algún lugar rural donde la tierra fuera menos costosa, donde se pudieran conseguir casas para los empleados en un ambiente saludable, con espacio suficiente para jardines, árboles frutales y lugar para respirar, donde las ventajas del transporte fueran buenas. Se ha encontrado un lugar así, y se lo aseguro, en el pueblo de Mountain View, condado de Santa Clara, a 62 kilómetros, 39 millas, al sur de San Francisco, un lugar que combina muchas de las ventajas de la ciudad con los beneficios de una vida sana de campo. Entonces allí ya se empiezan a hacer planes de salir del centro de la ciudad y buscar este espacio retirado para tener una mejor, pensando en el desarrollo y en el bienestar también de las personas que allí trabajaban. Entonces, bueno, aquí se comienza a imprimir en países extranjeros. Como indicación de la difusión de la verdad, notamos que desde 1875 a 1878 la obra de publicaciones comenzó en Basilea, Suiza, y en Oslo, Noruega. En el otoño de 1875 se dio un informe en la Review de ventas de libros
solo de la oficina de la Review and Herald, durante 7 años, desde 1868 a 1875, por un valor de 85.644,54 dólares, o sea, un aumento casi 6 veces mayor que el de 7 años precedentes. Y las ventas para las 4 oficinas en Michigan, California, Suiza y Noruega. Durante 3 años, desde 1875 a 1878, ascendieron, imagínense en este número, a 98.163,73 dólares. Entonces, es bastante el avance, el progreso de esta obra de publicación. Y se hizo una declaración en la Review del 17 de octubre de 1878 de que todos los libros, panfletos y folletos impresos por la oficina de la Review antes de 1864 representaron un total de 50.058 páginas. Desde 1864 a 1878, el número de páginas ascendió a, aquí ya es un número bastante grande, 158.130.951, o sea, a un total de 280.188.951 páginas. Es decir, que en tema de impresión se duplicó impresionante. La demanda fue muy grande. Bueno, hasta el 1 de enero de 1879, Youth Instructor se había publicado mensualmente, pero desde esta fecha, al entrar en su 31º año, se publicó semanalmente y así su utilidad aumentó 4 veces. Entonces aquí ya vemos como en ese tema de la intensidad de impresión, ya no era hasta cierto cada trimestre, sino que ahora ya se podía contar, ya no era mensualmente, sino que ya era semanalmente. Lo que el pastor White traspasó a la asociación. En la review del 23 de enero de 1879 aparecen algunas declaraciones hechas por el pastor White acerca de su conexión con la causa, que es de adecuado introducir aquí, ya que arrojan más luz sobre los sacrificios hechos en la obra de publicaciones. La cita dice, bueno, allí dice que cuando en 1861 se instituyó a la Asociación Publicadora en Battle Creek, Michigan, dimos nuestra lista de suscriptores y el derecho de republicar todas nuestras obras que después se evaluaron en $10,000 a la asociación, dejando para nosotros el valor de $1,000 y seguimos nuestra obra como editor, gerente y predicador a $6,000 por semana. En 1866, cuando regresamos a la oficina de la Review, después de una severa enfermedad, encontramos que los gerentes pagaban el 10% sobre miles y el capital reducido a $32,000. Pero en 4 años, con la bendición de Dios, se pagaron las deudas, el capital subió a $75,000 y nosotros, es decir, la asociación, teníamos $5,000 en los bancos. Entonces, qué hermoso cómo esta obra se fue dando, se generaron gastos, se generaron deudas, pero allí ya el pastor White nos muestra que, bueno, él y su esposa pues siempre, a pesar de que estaban en esto, tuvieron muchos problemas con el tema de la salud. Y a pesar de que él tuvo esa situación compleja de salud, al regresar, el Señor seguía allí mostrando esa gran bendición para este ministerio. Situación de la casa publicadora en 1880. En la review del 15 de enero de 1880, el pastor Butler dice, nuestra casa publicadora, o sea, en Battle Creek, ha sido recientemente ampliada con la construcción de una porción central entre los 2 edificios situados al este. De este modo se aumentó materialmente la capacidad y comodidades de todo. Existen instalaciones para electrotipia y estereotipia y para hacer mejores las encuadernaciones. En realidad, los que saben afirman que es la casa publicadora más completa y perfecta en el estado de Michigan. Entonces, miremos cómo este proyecto empieza de publicación, empieza desde la casa de nuestra hermana Elena, ¿no? A empezar con su mano a escribir, ¿cierto? Que además de que era un milagro que pudiera escribir,
y empieza ese ministerio de publicación desde allí, desde un hogar, y ya hoy día verse representada en diferentes oficinas, hablamos de publicaciones ya de forma internacional, ¿sí? Y vemos allí cómo la obra creció, aumentó, cómo esas oficinas se convirtieron en esos lugares seguros para usted guardar sus recursos, cómo vimos que finalmente el pastor después de una enfermedad llega y encuentra todo en orden, a las personas se les pagaba, quienes trabajaban allí se les pagaba un salario digno, o sea, de verdad que todo fue un éxito completamente esta obra de publicación. A pesar de esta ampliación, llegó a ser necesario antes del fin de verano construir un nuevo edificio al sur del edificio principal para una sala de prensas. A esta sala se mudaron las 5 personas mecánicas de la asociación. Una de estas prensas era de tamaño mayor que cualquiera que se hubiera usado antes en la oficina. Una del mismo tamaño y estilo ha sido recién colocada en la oficina de St. of Times Oakland Hall. En la review del 17 de mayo de 1881, refiriéndose al éxito de la obra de publicaciones en la casa publicadora central en Battle Creek, el pastor White dice: tomen la cantidad de deudas de la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día en base a una cuidadosa cuenta de la propiedad y que queda una propiedad real y personal de no menos de $105,000. De esto toda nuestra gente ha dado acciones, donaciones y legados por un total de $34,432,17 y unos pocos hombres y mujeres fieles que han dedicado sus vidas a la obra han añadido, no en donaciones, sino por una administración sacrificial y cuidadosa, que ya llegó a los $70,567,83. Entonces allí era muy válido todo y eso de verdad que es importante, porque pues muchas veces nos dábamos cuenta que día con mi mami y hacíamos la reflexión. Se llega el momento de recolectar, ¿sí? De entregar al Señor, de devolver al Señor los diezmos, las ofrendas. Y a veces encontramos en la iglesia personas que, que tienen apenas, pues, escasamente para diezmar, ¿sí? Y muchas veces uno ve que dentro de esas ofrendas está el tiempo, está el poner su vida, el gasto de gastarse para el Señor. Entonces, eso también es muy válido y aquí es muy reconocido en esta obra, porque no todo el mundo tenía quizá para vender granjas y dar, porque pues todo el mundo no tiene esa capacidad, pero sí encontramos personas que dieron su servicio al Señor, que ayudaron allí, que estuvieron pendientes, que alentaron la obra. Entonces, desde todas las partes que queramos, es muy válido para el Señor todos los esfuerzos que queramos hacer y es un privilegio hacerlo porque el Señor nos ha elegido para esa obra. Y qué triste, mis hermanos, porque a veces nosotros no entendemos ese llamado y nos pasa lo del rey Saúl, ¿no? El rey Saúl fue elegido desde un comienzo para ser el rey allí del pueblo, pero finalmente no fue indispensable porque ahora el Señor ya no necesitó más de él. ¿Por qué? Vimos cómo fue allí su obra, su vida. Y nos damos cuenta que nos puede pasar lo de Saúl. Nosotros no somos indispensables, pero qué maravilloso es que nosotros podamos gastarnos, que podamos servir, que podamos ser esa ayuda para que la obra avance, ¿sí? Porque a veces creemos que somos indispensables y que sin nosotros las cosas no avanzan y realmente no es así. Es entender que podemos ser esos instrumentos y sentir ese gozo y esa alegría de que estamos trabajando para el Señor y no quizá decir, no, es que sin mí no se puede hacer, o sí, porque el Señor tiene otras personas, o sea, el Señor pone en su corazón qué personas llegan, ¿sí? Y siempre yo digo, no, Señor, que no nos pase lo de Saúl, sino que sintamos ese privilegio siempre de servir. Dice acá que se inicia la obra de colportaje. Miren cómo este Ministerio de Publicación sigue en auge, sigue avanzando, y ahora ya se piensa en esa obra de colportaje. Comenzando con el año de 1881, nuestro pueblo comenzó una nueva actividad
y entró en la obra de colportaje para la venta de nuestras publicaciones. Como no se hicieron informes exactos de las ventas de los colportores hasta 1884, nuestro informe para ese periodo se compone de las ventas informadas por las 4 casas publicadoras. De acuerdo con sus cifras, las ventas para los 5 años fueron de $221.248,69. Debido a la influencia de la obra, se extendió desde nuestras misiones en Europa Central y los países escandinavos, ha aumentado la demanda de publicaciones en lenguas extranjeras. Entonces es impresionante, ¿no? Ahora, si usted no quiere ir allá a la oficina y comprar, entonces a usted le hacen el domicilio, ¿sí? Le llega fácil el material, lo puede allí sentir, tocar, ¿sí? Porque fue una estrategia que nos damos cuenta que tuvo mucha demanda y especialmente en las lenguas extranjeras. Ventas de libros durante 10 años. Desde 1884 a 1894, un periodo de 10 años, las ventas de nuestros libros grandes encuadernados se realizó mayormente por nuestros colportores. Sus ventas durante este periodo fueron de 4.031.391,26 dólares. Durante este tiempo, nuestra obra se extendió aún más al establecerse casas publicadoras en Australia, Tahití, Islas del Pacífico, Helsinki, Finlandia, Hamburgo, Alemania y en otros lugares. Las ventas de los colportores para el año de 1895, difíciles como fueron los tiempos en ese año, fueron, según los informes, un total de $357.467,23, haciendo un total general, incluyendo las ventas que ya habíamos mencionado, de $4.816.773,73. Bueno, aquí dice que hay unas ventas, vamos a mirar más o menos cuánto fue en ventas en 50 años. Aquí nos habla de 11 millones de dólares. Para determinar la cantidad total de ventas desde 1854 al 1 de enero de 1896, debemos añadir todavía las cifras de la venta de libros de colportaje, panfletos, folletos y diagramas, como lo informaron todas las casas de publicadoras para los 10 años citados arriba, que ascendieron a 3.458.278,23 dólares, dando un total final para las ventas de los libros de la denominación en los 22 años de $8.275.051,96. Para decirlo de otra manera, las ventas de 30 años, o sea, de 1854 a 1884, fueron de $424.915,24 y los siguientes 12 años, del 1 de enero de 1896, fueron de $7.850.136,72. A pesar de que la fuerza de colportores ha disminuido durante los últimos 8 años, es una estimación segura de decir de que en 1854 hasta la fecha, o sea, 1905, se ha vendido más de 11.000 millones de dólares de publicaciones adventistas. Ahora miren cómo la obra continúa avanzando. Se imprimen en unas 40 lenguas. Anteriormente teníamos como más o menos 6, pero ahora ya son 40 lenguas. El progreso del mensaje en forma impresa es aparente cuando consideramos que se ha hecho un comienzo en unas 40 lenguas importantes como el árabe, armenio, basuto, bohemio, búlgaro, bengalí, india, chino, danés, inglés, estonio, finlandés, francés, fijiano, griego, alemán, holandés, húngaro, hawaiano, italiano, irlandés, japonés, kafir, letón, lituano, maorí, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, sueco, tahitiano, tonga, galés, etc. En estos diversos países y nacionalidades hay obreros activos que están haciendo avanzar las verdades del tercer mensaje. El número de libros, panfletos y folletos impresos en diversos idiomas pasa de 1.187.000 para obtener una copia de cada uno de ellos y de las 87 revistas de la denominación en todas sus lenguas por un año, que se necesitarían más o menos 340. Ubicación de 20 casas de publicadoras.
el sueño de publicar desde una casa de la hermana Elena y se va trasladando a una primera oficina, luego a una segunda, luego a una tercera, luego a una quinta, y pasamos ya a, nos marca ahora 20 casas publicadoras de adventistas del séptimo día, que estaban ubicadas en Avondale, Australia, Bad Creek, Michigan. En Michigan habían dos, Basilia, Suiza, Oslo, India, Coliview, Nebraska, Hamburgo, Alemania, Helsinki, Finlandia, Londres, Inglaterra, Melbourne, Australia, Montreal, Canadá, Nashville, Tennessee, Homeland, California, South Lancaster, Massachusetts, Estocolmo, Suiza, Tacabuya, México, Washington. Además de estas casas publicadoras, nuestro pueblo está imprimiendo periódicos y folletos en Hong Kong, China, Tokio, Japón, Cairo, Egipto, Sudamérica y en las islas Fiji. Entonces, es impresionante cómo se amplió esta obra. El Señor siempre estuvo dirigiendo todo este proyecto. Publicación de los primeros panfletos. Por un momento echaremos una mirada retrospectiva a las instalaciones con las que los pioneros tuvieron que trabajar. En el otoño de 1853, en la confección del primer libro impreso en la prensa Washington, El Santuario, se fue el primer libro, después de que una fila de hermanas hubiera doblado y reunido los cuadernillos antes de coserlos, el autor las pinchaba con una lesna y después que se les ponía las tapas, Uriah Smith las emparejaba con una regla y una cuchilla afilada. Este trabajo pues realmente no era muy fácil de hacer, pues porque no tenían la maquinaria suficiente y pues imagínense, tenían que hacer todo este trabajo y lo hacían de la mejor manera para poder publicar este libro del santuario. Recién en 1861 toda la literatura de la denominación era impresa en una prensa mecánica Adams, impulsada por una máquina de 2 caballos de fuerza. Ahora en las diferentes oficinas de publicación hay más de 40 prensas a vapor, después de que el sueño de ellos era comprar una prensa de vapor, pero ahora ya se contaba con más de 40 prensas a vapor que operaban constantemente para imprimir la verdad presente. Estas oficinas empleaban un total de más de 500 personas para realizar la tarea, mientras centenares de colportores estaban en el campo vendiendo los libros entre la gente. Entonces, fue algo de verdad que pues muy rentable para todo el mundo. Primero porque pues está cumpliendo con el mensaje del tercer ángel. Además de que las personas allí, adventistas, trabajaban, ¿sí? Ese sostén de los mismos, digamos así, esa facilidad pues para uno poder guardar el sábado, trabajar en una casa de estas, en una oficina, allí ayudando, pues eso era algo muy rentable porque habían bastantes empleados allí y digamos que como que no se tenía como la preocupación de guardar el día sábado, pues porque allí se generaba este empleo. Además de que si usted no trabajaba allí en la oficina, pues entonces tenía la opción de ser corportor. En el año de 1862, un conjunto completo de todas las publicaciones impresas por los adventistas del séptimo día se disponían comprar por la suma de $7,50. En 1904, como ya se vio, se necesitarían 340 para conseguir un juego completo. Ciertamente algo más que el diseño humano logró producir estos resultados. O sea que los desafíos que se proponían se podían cumplir. El surgimiento de la obra de publicaciones entre los adventistas del séptimo día, como se predijo en 1848, ha sido realmente como el progreso del sol. Crece en calor, envía sus rayos. Sigue su curso como el sol, pero nunca se pone. Entonces, qué hermoso el rendimiento. Y realmente nos damos cuenta que era un esfuerzo humano combinado con la ayuda divina para este ministerio. Avanza por fe, el testimonio del pastor Stone. Dice, el celo y el fervor de aquellos que avanzaron en la obra del mensaje del tercer ángel está bien expresado en la review del 5 de febrero de 1884, cuando el pastor Albert Stone, uno de los pioneros en la causa, quien vivió hasta la madura edad de 90 años, dijo, la historia temprana de la causa fue un día de cosas pequeñas y los recursos empleados parecían insuficientes para la obra.
Pero los hombres y mujeres de fe han sabido desde el principio, ojo a esto, que el brazo fuerte del Señor participaba en esta obra. Supieron que el tiempo para favorecer a Sión había llegado y que el Señor había puesto su mano para reunir a su pueblo. Vieron que el Señor estaba al timón y que el barco del Evangelio, fletado con la iglesia remanente y su carga de verdades restauradas, su fe probada y su perfecto amor, llegarían a salvo al puerto. Me pareció muy hermoso como finaliza este capítulo. Y mis hermanos, esto es una invitación o una inspiración, lo que vimos en este capítulo sobre el ministerio de publicación, porque nos hace muchos llamados, y más en este tema de mayordomía, que el Señor nos ha dado talentos especiales y nos ha dado también el tiempo, nos ha dado recursos, y nosotros tenemos que disponer de esto para que cualquier proyecto, en este caso vemos cómo las personas a su capacidad, lo que pudo, contribuyeron para que la obra avanzara. No podemos convertirnos en esa, quizá en esa piedra de tropiezo o convertirnos en una carga más, sino que por el contrario, tenemos que motivarnos para que todo se pueda realizar. Si no tengo lo económico, tengo otras formas de aportar, otras formas de apoyar la obra, y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si tengo lo económico, pero también tengo otros talentos, porque pues a veces nos vamos como a los extremos, ¿no? El que tiene recursos, ah, no, yo ya di, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad frente a la obra del Señor? ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué ocurre? No, yo no tengo, no doy, ¿sí? Pero muchas veces cuando a veces se le confía algo, de eso poquito que tiene puede dar, ¿sí? Yo he visto hermanitos allá con una bolsita y con moneditas, eh, que uno ve muy precaria la economía de ellos, pero se despojan de esas moneditas, ¿sí? En lo poquito que tienen, hacen ese despojo, porque pues también hay que mirar esos puntos. Lo otro, mis hermanos, algo que me llama la atención, y es que nosotros como iglesia tenemos este sistema de colportaje. Ha sido algo muy importante para el desarrollo en nuestros días para la iglesia. Por ejemplo, miraba acá que hoy día pues muchos jóvenes, este proyecto les ayuda a esa estabilidad económica y que favorece su calidad de vida, pero también es una forma de predicar el evangelio. He escuchado infinidad de testimonios. Me gustaría en este momento compartir con ustedes mi pantalla. Permítame un pequeño, un pequeño testimonio de la cantidad de testimonios de personas que hacen el colportaje. Permítame, yo miro acá cómo compartir. Bueno, ustedes me indican, por favor, si están viendo. Sí, se está viendo, hermano. Sí, permítame. Bueno, aquí me tocó casi que descuadrar todo mi computador porque casi no pude, pero bueno, ya. Ustedes están visualizando un video en YouTube, ¿sí? ¿Me Sí, confirman, hermano. por favor? Listo. Entonces vamos a estar pendientes, pues no creo que lo proyectemos todo, pero vamos a ver una pequeña porción. Llevan 10 años trabajando juntos en el Ministerio del Colportaje. Me mostraron qué era el colportaje y empecé a ver que era algo que a mí me gustaba, que era la venta, ¿no? Pero después, con el tiempo, me daba cuenta que no era solamente vender, sino que era mucho más que eso. Empecé a colportar y bueno, fui entendiendo lo que es este ministerio y decidí quedarme. Por mí nos conocimos en una asamblea. Yo le había pedido a Dios una persona, que sea mi compañera, así que, bueno, a los pocos meses nomás apareció esa persona que era una colportora,
y bueno, nos hicimos amigos y los dos compartíamos las bendiciones que sentíamos en nuestras primeras campañas. Y la propuesta fue vivir de esto. Por supuesto, siempre el miedo está, ¿no? El miedo al futuro, decir hoy que será que no me va a ir bien, será que no me va a ir bien. Yo creo que uno tiene que vivir por fe. Hoy hace 10 años que estamos colportando y bueno, y vemos que Dios no nos ha hecho faltar nada, disfrutamos colportando juntos, charlando juntos de los clientes, orando por los clientes, viajando juntos. Trabajamos unidos. Pero es esta la obra y el ministerio en el cual sentimos que Dios nos llama a los dos hasta que regrese. Ellos descubrieron la clave para vivir del colportaje sin dejar de evangelizar. El hecho de preocuparse por la salvación de las personas y salir confiados en Dios, creo que trae las otras bendiciones en la estela. Creo que el equilibrio se logra también con la comunión con Dios, o sea, con seguir lo que Dios nos dice, en su palabra, y bueno, esforzarnos, ser responsables y sentir el amor por las almas que uno entrevista. Con esto nos sorprendemos porque, bueno, siempre alcanza para todo y nunca falta, y a veces parece que se multiplica la plata, pero son milagros de Dios. El testimonio de ellos impactó en la vida de sus clientes. Yo lo conocí a ella porque ella andaba vendiendo unos libros. Entonces me presentó los libros y se los compré a todos. Y oramos cuando estuvieron acá, la manera de hablar, de educación, la manera de ser de ella es un amor, ¿eh? La persona tiene que ver a nosotros algo diferente. Y gracias a Dios que así lo ve. Cuando le abrí la puerta y lo vi, yo le dije a él que le abrí la puerta a Dios, porque es la verdad. Y de ahí es eso que yo los espero a ellos. Bueno, y él llegó, me dio más ánimo. Y para mí eso como un vaso. No se escucha, hermana. Cerró el micrófono y se fue la voz. Hemos podido cambiar 3, 4, no me acuerdo cuántos autos y siempre fueron 0 kilómetros. Tenemos una moto grande y 2 veces al año uno se va de vacaciones para descansar, para estar en contacto con la naturaleza. Bueno, qué pena con ustedes que es que no sabía que no había volumen, pero bueno, básicamente viendo este testimonio, sé que el colportaje pues ha sido una obra maravillosa para quien desea asumirlo y es también una forma de vida. Ellos o el colportor entiende que más que vender es vivir por fe, ¿sí? Aprender a vivir por fe. Es impresionante encontrar en estas personas que el interés de ellos al trabajar para el Señor es permitir que otros puedan ser, o sea, evangelizar y preocuparse por la salvación de otros, tener ese sentido de amor por las personas. Y allí ellos estaban comentando excúsenme porque no se escuchó, pero ahí estaban narrando que a ellos se les multiplican los recursos. Entonces estaban mostrando que tenían ese carro, que tenían una moto y que todo lo tenían al servicio del Señor. Y que en la medida que ellos iban necesitando sus recursos para la obra, el Señor proveía todo esto. Entonces trabajar para el Señor es maravilloso porque a diferencia de trabajar o de tener otros empleos, el Señor brinda absolutamente todo. Y allí el hermano nos comentaba que él ha visto que a través de la lectura muchas personas han transformado su vida, porque es una forma como Dios habla y llega a la mente de las personas. Dice que ellos siempre han sentido que el éxito les ha acompañado. Entonces el Ministerio de Publicación es un plan maravilloso para nuestros días, a pesar de que ahí está el material digital, ¿sí? Pero nunca va a poder ser sustituido
pues si nos damos cuenta, la publicación es muy importante tenerla, consultarla, porque pues sería algo caótico siempre tener la Biblia en una pantalla digital, a tener usted el olor, el sonido de la palabra de Dios, de las hojas, ¿cierto? De colorear, de marcar, es importante, además de que si ustedes se dan cuenta, pues el texto es fundamental, el texto que pues cada uno puede tener en los libros, que cada uno manipulamos, tenemos, y qué bendición que la hermana Elena es para nosotros pues un orgullo. A veces siente uno gran tristeza con los hermanos porque ya ha llegado a la iglesia, ha escuchado varios comentarios. Aquí sí creen en el espíritu de profecía, podemos hablar del espíritu de profecía, porque dando a entender que entonces ahorita ha venido una corriente donde no se puede hablar del espíritu de profecía, ¿sí? Porque los hermanos no reconocen a la hermana Elena como la profeta del Señor. Es impresionante cómo personas que no son de nuestra iglesia reconocen el valor profundo de sus libros, como en otros países dicen, no, es impresionante y son palabras del cielo. Incluso en las dos colportores que estábamos viendo el testimonio de ellos, dice la señora que era como si le hubiera abierto la puerta a Dios, ¿sí? Entonces, vemos la inspiración del Señor y yo alguna vez le decía a un hermano incrédulo ahí en la iglesia, en una reflexión que yo hacía, que a diferencia de las iglesias evangélicas, nosotros tenemos la profeta del Señor, que es quien nos muestra para este tiempo lo que el pueblo necesita precisamente para no perecer, para estar atento ante lo que el enemigo ahorita está sutilmente utilizando para precisamente evitar que nosotros podamos ser salvos y la humanidad en sí. Entonces, yo digo que pues el adventista tiene su identidad precisamente, primero porque somos considerados como bueno, éramos considerados, la idea es que ojalá pudiésemos seguir con ese mismo legado no recuerdo bien ahorita en este momento, pero bueno, de los lectores del libro negro, de la Biblia, bueno, algo así, no me acuerdo bien cómo era que nos decían, ahorita no recuerdo bien textualmente, pero éramos reconocidos por ser los lectores de la Biblia. Y en este momento, pues es bonito entender que nosotros como iglesia adventista estamos siendo guiados por su profeta, ¿sí? Que complementa, que envió el Señor para que nosotros precisamente podamos ir a ese puerto de paz seguro, como fue con este ministerio publicación, que se dieron cuenta que iban en ese barco y que el capitán de ese barco era el Señor Jesús y que fue todo un éxito. Obviamente ustedes saben que el enemigo está detrás, ahí al ladito, buscando cómo dañar, cómo acabar, porque pues más adelante vamos a ver cómo prosiguió esta obra, qué ocurrió, pero por ahora alentémonos en saber cómo el Señor finalmente tuvo o sea, toda esta historia de publicación, cómo fue paso a paso que se obtuvo en números, o sea, cómo fue esa rentabilidad. Entonces fue algo impresionante de valorar. Muchas gracias, mis hermanitos, por su atención. Pues yo creo que oramos y nos despedimos y pues quienes tengan aportes, pues entonces estaremos ahí atentos. Yo creo que oremos y Padre Celestial, en este momento te damos gracias por el estudio de esta historia maravillosa, donde vimos tu mano poderosa actuar significativamente en la vida de estos hombres humildes, hombres sencillos, que aunque no tenían los recursos, pero sí tenían las ganas, Señor, de trabajar para ti. Tú obraste esos milagros maravillosos para que hoy día nosotros podamos tener ese legado en nuestras casas, contar con estas publicaciones y que ha sido algo maravilloso, que el enemigo ha querido quitar, pero que tú, Señor, siempre has tenido el control y eso nos alienta bastante, Señor, porque a pesar de las dificultades, tú estás ahí dirigiendo, tú estás dando la salida, tú estás dando el éxito, Señor, siempre a las cosas y todo lo que se emprende para ti, Señor, sabemos que todo se da para bien. Así que queremos pedirte para que nos ayude, Señor, a dar nuestros recursos, a despojarnos de nuestros recursos, de nuestro egoísmo y a invertir para ti, Señor, en el ministerio que sea, de publicación,
en los ministerios, bueno, de construcción, bueno, en los proyectos diferentes que se requieran de nuestros recursos. Ayúdanos, Señor, para que todo podamos ser esos instrumentos y tu obra, así como en el pasado siempre ha funcionado con nosotros también, Señor, podamos ser esos instrumentos útiles a tu servicio. También te quiero poner en tus manos, Padre Santo, este comienzo ya de día de labores, que tú nos acompañes en nuestros trabajos, que podamos pensar en esa responsabilidad, en esa integridad, en ese compromiso en nuestros trabajos, Señor, en hacer lo mejor siempre, allí donde estemos cada uno desempeñándonos y dando un buen testimonio, Señor, que podamos ser esos representantes donde tú puedas sentirte honrado, glorificado, Señor, con las cosas que anhelamos, Señor, que cada día puedan haber esos cambios en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y te pido, Señor, para que podamos seguir entonces mirando esos talentos, esos dones, para que podamos gastarnos para tu obra, Señor, predicando, orando, enseñando, colportando, cantando, como tú nos hayas llamado, Señor, que podamos siempre ser obedientes a tu voz y que también sintamos esa confianza y esa seguridad de que tú estarás a nuestro lado. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.